La camioneta plateada se veía patética contra el cielo tormentoso mientras la aparcaba junto al remolque que se suponía iba a ser nuestro nuevo comienzo. La pequeña mano de mi hijo Ethan se aferró a la mía con fuerza mientras estábamos allí, el viento azotando mi cabello rubio contra mi cara. La puerta del remolque estaba ligeramente abierta, balanceándose con el viento. Hace solo 2 meses tenía un trabajo de profesora, una casa y un esposo. Ahora tenía un niño de 8 años, lo que cabía en mi camioneta y esta caja de metal desgastada que costó cada centavo que me quedaba después de que Marcus vaciara nuestras cuentas. «Mamá», susurró Ethan, señalando, «ya hay alguien dentro». Fue entonces cuando lo escuchamos. El inconfundible sonido de la risa de un niño proveniente de la caravana vacía. Antes de sumergirnos en esta historia, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Si disfrutas de historias sobre la fuerza encontrada en lugares inesperados, por favor suscríbete. Tu apoyo significa todo para mí. Nunca planeé criar a mi hijo en un remolque al borde de un pueblo olvidado llamado Millbrook. Pero la vida tiene una manera de tomar tus planes, cuidadosos, y destrozarlos como si fueran confeti. Hace 6 meses, yo era Samantha Warren, profesora de inglés en una escuela secundaria con una hipoteca, un esposo llamado Marcus y una vida normal. Luego vinieron los recortes en el presupuesto escolar, el dinero desaparecido y los papeles de divorcio entregados mientras aún estaba limpiando mi aula. El día que llegamos al remolque, la lluvia amenazaba en las pesadas nubes grises. Nuestra camioneta plateada, lo único que había logrado mantener además de la custodia de Ethan, se veía triste y pequeña contra el amplio y vacío paisaje. El remolque en sí era peor de lo que había mostrado el anuncio en línea. La pintura azul descolorida se pelaba del revestimiento de metal. La hierba alta crecía descontrolada alrededor de la base. Un toldo oxidado colgaba precariamente sobre 3 escalones de concreto que conducían a la puerta. ¿Es esto realmente nuestro ahora?, Ethan preguntó, su voz pequeña mientras estábamos de la mano mirando nuestro nuevo comienzo. «Es solo temporal», mentí, apretando su mano. «Hasta que mamá resuelva las cosas». La realidad era que esta caravana de 11 millas era todo lo que podíamos permitirnos después de que Marcus vaciara nuestras cuentas. Mi abogado lo llamó abuso financiero. Yo lo llamé el fondo del abismo. El trueno retumbó a lo lejos mientras nos acercábamos. Los escalones de metal crujieron bajo nuestro peso. Fue entonces cuando noté algo extraño. La puerta principal no estaba completamente cerrada. Una abertura de aproximadamente 2 pulgadas reveló oscuridad en el interior. «Espera aquí», le dije a Ethan, colocándolo detrás de mí. «Pero la señora de bienes raíces dijo que lo cerró con llave», susurró, aferrándose al dorso de mi abrigo beige. Un movimiento fugaz llamó mi atención. Al otro lado del pequeño parque de casas rodantes, una anciana nos observaba desde su ventana. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente cerró sus cortinas. El viento se intensificó, haciendo que la caravana chirriara y gemiera como algo vivo, y sufriendo. Al alcanzar la puerta, noté un trozo de papel atrapado bajo una piedra en la pared exterior. Un dibujo de un niño desvanecido por el sol y la lluvia, pero aún lo suficientemente claro como para distinguir una familia de figuras de palo. Detrás de ellos se alzaban formas altas y negras que no parecían árboles. Empujé la puerta para abrirla más, y fue entonces cuando lo escuchamos. Claro como el agua a pesar del remolque vacío, el sonido de la risa de un niño seguido de pasos corriendo alejándose de la puerta. «Mamá», susurró Ethan, sus dedos hundiéndose en mi mano. «Pensé que dijiste que nadie vivía aquí ya». Me convencí de que solo era el viento. ¿Qué más podía hacer? No teníamos a dónde más ir. «Es solo el remolque asentándose», le aseguré a Ethan, aunque mi voz temblaba. Los lugares antiguos hacen ruidos extraños. Entramos en un aire rancio y 15 años de polvo. Pero algo no estaba bien. Este lugar no se sentía abandonado. Se sentía en pausa. Los platos estaban sin lavar en el fregadero. El correo estaba esparcido sobre una pequeña mesa, dirigido a la familia Hayward. Una capa de polvo cubría todo, pero debajo yacía la clara evidencia de vidas interrumpidas. «Mamá, mira», dijo Ethan, señalando una colección de fotos familiares en la pared. Cada marco contenía un retrato familiar. Madre, padre, 2 niños. Un niño de la edad de Ethan y una niña mayor, tal vez de 12 años.
pero algo había rasguñado cada rostro, lo suficientemente profundo como para marcar las fotografías debajo del cristal. Mi piel se erizó mientras explorábamos más a fondo. El estrecho pasillo conducía a 3 diminutos dormitorios. El dormitorio principal contenía solo un colchón desnudo. La segunda contenía cosas de chicas adolescentes, pósters de bandas de chicos, un tocador con maquillaje seco. Pero la tercera habitación, la del chico, ahí es donde Ethan se detuvo. Dibujaba imágenes como yo, dijo Ethan, examinando papeles aún fijados a un corcho. Me acerqué y sentí que la sangre se me helaba. Los dibujos mostraban las mismas formas negras de afuera, figuras altas y delgadas de pie al borde del bosque. Algunos tenían brazos largos que se extendían hacia una pequeña figura de palo etiquetada como yo. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Fuera había un hombre mayor con la piel curtida y ojos sospechosos. ¿Eres la nueva dueña?, preguntó, sin preocuparse por las presentaciones. Sí, soy Samantha Warren. Este es mi hijo Ethan. Jim Pearson, 3 remolques más allá. Señaló vagamente sin apartar la mirada de mi cara. Solo pensé que deberías saberlo. La noche se pone bastante oscura por aquí. Quizás deberías mantener a tu hijo dentro después del atardecer. Gracias por la advertencia, pero los Hayward, interrumpió, asintiendo hacia nuestra caravana. Se fueron de repente. Algunas cosas es mejor no discutir en Millbrook. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se dio la vuelta y se alejó. Esa noche, intenté llamar a mi hermana para informarle que habíamos llegado bien, pero mi teléfono no tenía señal dentro de la caravana. Fuera, funcionaba bien, solo otra peculiaridad con la que lidiar. Después de unos sándwiches improvisados en platos de papel, Ethan y yo desenrollamos sacos de dormir en la sala. Ninguno de los dos quería dormir en los dormitorios todavía. ¿Crees que van a volver?, Ethan preguntó en la oscuridad. ¿Quién, cariño? La familia que vivía aquí. Sus cosas todavía están aquí. No, se han ido, dije firmemente. A veces la gente se va deprisa. Justo cuando nos estábamos quedando dormidos, un sonido de rasguños comenzó dentro de las paredes. Suave al principio, luego más insistente. Solo animales, susurré, acercando a Ethan. Probablemente ratones o ardillas. A la luz de la mañana, las cosas parecían menos ominosas. Mientras limpiaba, encontré un calendario todavía colgado en la cocina. 15 de marzo, hace 15 años. La fecha estaba marcada con un rotulador rojo, con una sola palabra escrita con la letra de un niño. Corre. Esa tarde, Ethan me llamó desde la habitación del niño. Mamá, encontré un secreto. Su voz estaba emocionada mientras lo seguía hasta donde se arrodillaba junto a la cama. Había retirado una sección suelta de panel de yeso, revelando una pequeña cavidad. Dentro había un diario de un niño, su cubierta decorada con pegatinas y el nombre Amy Hayward. No deberíamos leer los pensamientos privados de otra persona, dije incluso mientras lo alcanzaba. En el momento en que mis dedos tocaron el diario, todas las luces del remolque se apagaron de repente con un estallido. Fuera, el sol aún brillaba, pero dentro, estábamos sumidos en la oscuridad. Mamá, susurró Ethan, creo que la casa sabe que lo encontramos. Encendí velas mientras Ethan miraba con los ojos muy abiertos desde el sofá, con el diario aferrado a su pecho. Fuera el cielo permanecía perfectamente despejado. No había tormenta que explicara el corte de energía. Déjame ver lo que encontraste, dije, sentándome a su lado. El diario pertenecía a Amy Hayward, de 10 años. Las primeras entradas eran típicas: quejas sobre la escuela, enamoramientos secretos, peleas con su hermana mayor Lily. Entonces, a mitad de camino, el tono cambió drásticamente. Parece que tu mensaje está vacío. ¿Podrías enviarlo de nuevo para que pueda ayudarte con la traducción? 10 de abril. El hombre vigilante estaba de nuevo al borde del bosque hoy. Papá dice que me lo estoy inventando, pero Lily también lo ve. Solo los niños pueden verlo. Es tan alto y oscuro, sin cara, solo sombras donde debería estar. Mamá nos dijo que no habláramos más de él porque le molesta a papá. 15 de abril. Lily dice que el hombre vigilante quiere que vayamos al bosque. 15 de abril. Lily dice que el hombre observador quiere que vayamos al bosque. Le dije que no deberíamos. Ha estado dibujando su retrato por todas partes. 30 de abril. Papá estaba cavando detrás del remolque anoche. 30 de abril.
Papá estaba cavando detrás del remolque anoche. Cuando le pregunté por qué, dijo que a veces las cosas necesitan ser enterradas más profundamente. Mamá estaba llorando. Las entradas continuaron, volviéndose cada vez más perturbadoras. Amy describió susurros que venían de las paredes, voces de niños llamando desde el bosque, y a su hermana Lily volviéndose más distante, pasando horas mirando al borde del bosque. La última entrada decía simplemente: 12 de mayo, se está acercando más cada noche. Papá dice que tenemos que irnos mañana. Encontró algo en el suelo. El diario terminó ahí. Parecía asustada, dijo Ethan en voz baja. Cerré el libro, sintiendo que una pesadez se apoderaba de mí. Son solo historias, cariño. Los niños tienen una gran imaginación. Pero mientras lo decía, miré por la ventana, y por un instante pensé que vi una figura alta y oscura en la línea de los árboles. Solo un juego de la luz que se desvanecía, me dije a mí mismo. A la mañana siguiente, dejé a Ethan jugando en la sala mientras yo iba a la pequeña tienda de comestibles del pueblo. Mientras alcanzaba una caja de leche, una mujer se acercó a mí. ¿Te estás quedando en la casa de los Kywert? No era una pregunta. Asentí. Soy Samantha Warren. Diane Miller. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de continuar. Mira, no quiero asustarte, pero la gente de aquí no le gusta hablar sobre lo que le pasó a esa familia. ¿Qué pasó?, pregunté. La versión oficial es que se fueron después de que su hija mayor, Lily, se ahogara en el lago Mipsburg. Terrible accidente. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro otra vez, pero dejaron todo atrás. No camiones de mudanza, sin despedidas. Los 4 simplemente desaparecieron una noche. Se me erizó la piel. ¿Cuándo fue esto? Hace 15 años, la fecha marcada en el calendario. Cuando regresé, Ethan estaba sentado en el suelo dibujando. Sus dibujos mostraban nuestra caravana, pero con una figura alta y delgada de pie en el bosque cercano. ¿Quién es ese?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Amy me habló de él, el hombre observador. Me arrodillé a su lado. Quedan, aquí no hay ninguna Amy. Me miró con perfecta inocencia. Sí, hay, mamá. Ella nunca se fue. Ella me muestra los lugares especiales. Esa noche destrocé el dormitorio del niño buscando más pistas. Bajo una tabla suelta del suelo encontré una pequeña caja que contenía fotografías. Mostraban a la familia Hayward a lo largo de lo que parecían ser varios meses. En las primeras fotos parecían felices, pero en cada imagen subsiguiente sus expresiones se volvían más atormentadas, más temerosas. Se formaron ojeras bajo sus ojos. Los niños se fueron poniendo delgados y pálidos. En la foto final, la familia estaba de pie frente al remolque. El señor Hayward sostenía lo que parecían ser herramientas de excavación. La señora Hayward abrazó a ambos niños con fuerza. Los 4 miraban a la cámara con expresiones de terror absoluto. Pedí la vuelta a la foto, escrito en la parte de atrás: si estás leyendo esto, sal de aquí. Casi dejo caer la foto cuando noté algo que me había pasado desapercibido. En la ventana del remolque detrás de la familia, un reflejo mostraba una figura alta y delgada de pie detrás de quien tomó la foto. Mientras limpiaba la cocina al día siguiente, descubrí un documento que parecía oficial metido detrás del refrigerador. Mencionaba algo sobre un acuerdo gubernamental respecto a la tierra debajo del parque de casas rodantes, fechado 40 años antes. La mayor parte estaba redactada, pero las palabras contaminación e incidente encubierto eran visibles. Esa noche Ethan me despertó de un sueño profundo. «Mamá», susurró, su rostro pálido a la luz de la luna que entraba por nuestra ventana. Amy dice que su papá trató de salvarlos cavando. «Solo fue un sueño», murmuré, tratando de hacer que volviera a bajar. No, su voz era inquietantemente tranquila. «Dice que debemos mirar donde la luna toca el suelo. Ella dice que lo que su papá encontró todavía está allí». Me senté completamente. ¿Qué encontró su papá, Ethan? Los ojos de mi hijo reflejaban la luz de la luna, haciéndolos parecer mucho mayores de 8 años. La puerta a donde todos fueron. Y todavía está un poco abierta. A la mañana siguiente, caminé por el perímetro de nuestra caravana, estudiando el suelo. Detrás de ella encontré un parche de tierra que se veía diferente. El césped más escaso, la tierra más suelta. Esto había sido perturbado más recientemente que hace 15 años. Esa noche esperé hasta la medianoche,
La luna llena iluminaba el patio con luz plateada. Tal como había dicho Ethan, un rayo de luz lunar cayó directamente sobre ese parche de tierra removida. Cogí una pala del cobertizo de herramientas y comencé a cavar. La tierra cedió fácilmente, como si hubiera sido removida repetidamente. A 3 pies de profundidad, mi pala golpeó algo sólido. No era roca. Mis dedos se movieron en la tierra hasta que descubrí lo que parecía ser una pequeña puerta incrustada en el suelo, una entrada a un sótano de tormenta, pero una que había sido deliberadamente oculta. Dentro del remolque al día siguiente, noté algo que había pasado por alto. Extraños símbolos habían sido tallados en las vigas de soporte a lo largo de toda la estructura. Algunos parecían antiguos, espirales y círculos interconectados. Otros eran más nuevos, cortados con herramientas modernas. Todos me dieron la misma sensación de inquietud. «Son marcas de protección», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta para ver a la anciana que había notado observándonos en nuestro primer día. Ella estaba de pie en mi puerta abierta, pequeña y frágil, pero con ojos agudos y conocedores. «Soy Grace», dijo ella. «He estado aquí 30 años. Vi todo con los Hayward. No fueron la primera familia en tener problemas aquí». La invité a entrar, desesperada por información. Grace se acomodó en una silla, sus manos torcidas envueltas alrededor de la taza de té que le ofrecí. «Los niños aquí hablan de él antes de que algo malo suceda. Y el hombre que vigila», lo dijo de manera objetiva, «los adultos no pueden verlo, no al principio. Para cuando lo ven, ya es demasiado tarde». «Esto es solo una superstición local», dije débilmente. Los ojos de Grace destellaron. «Díselo a las 12 familias que han desaparecido de este parque desde que se construyó. Díselo a los Hayward». «¿Qué les pasó exactamente?» «Oficialmente, se fueron después de que Lily se ahogara. La verdad es que Lily no se ahogó por accidente. La llamaron al agua. Después de eso, Richard Hayward comenzó a cavar. Dijo que había algo bajo el suelo aquí, algo antiguo. Pensé en la puerta de metal que había encontrado. Alguna vez dijo que, solo a su esposa, pero lo veía por la noche cavando en diferentes lugares alrededor de su remolque. Él también clavó esos símbolos, para protección». Ella asintió hacia las tallas. No les ayudó al fin. Después de que Grace se fue, encontré más notas ocultas por todo el tráiler. Escondido dentro de un armario de la cocina. «Sabe que estamos intentando irnos. Detrás de un zócalo suelto, Richard dice que el suelo está mal aquí. Dentro del botiquín del baño, ya no confío en los vecinos, nos observan». Todo escrito con la misma letra desesperada, la de la señora Hayward, supuse. Mientras tanto, el comportamiento de Ethan se volvía cada vez más preocupante. Lo encontraba sonámbulo dirigiéndose hacia ese terreno por la noche. Hablaba en susurros a los rincones vacíos de las habitaciones. Sus dibujos se volvieron más elaborados. Los símbolos de las vigas ahora aparecían en su arte, rodeando figuras de palitos etiquetadas con nuestros nombres. Cuando contacté a la policía local sobre los Hayward, el oficial Jenkins se reunió conmigo en un diner del pueblo en lugar de venir al remolque. «Ese caso está cerrado, señora Warren», dijo firmemente. «Familia se fue después de una tragedia. Suele pasar todo el tiempo. Sin su ropa, sus fotos, los juguetes de sus hijos». Presioné. Jenkins se inclinó hacia adelante. «Mira, eres nuevo aquí. Algunas cosas en la historia de Millbrook no necesitan ser desenterradas. Tu hijo está teniendo pesadillas, viendo cosas. Eso es lo que hacen los niños en un lugar nuevo. Imaginación hiperactiva. Sabe cosas sobre este remolque, sobre la familia». «Señora Warren», me interrumpió bruscamente. «Por el bien de tu hijo, déjalo pasar». Esa noche, regresé a la puerta de metal que había encontrado, usando una palanca de mi camioneta. La forcé. Las bisagras gritaron en protesta. Debajo había una escalera de concreto que descendía hacia la oscuridad. El aire que salió era frío y húmedo, llevando un olor a piedra mojada y algo más, algo podrido. Me acobardé, cerré la puerta y la cubrí con tierra de nuevo. Pero al darme la vuelta para volver adentro, noté múltiples rostros en las ventanas de todo el parque de casas rodantes. Vecinos, observándome desde detrás de cortinas y persianas. Nadie saludó ni reconoció haberme visto, simplemente miraban. Al día siguiente, comencé a investigar la historia de Millbrook en la biblioteca local. La bibliotecaria parecía reacia a ayudarme hasta que mencioné que era un profesor que trabajaba en la historia local.
Lo que encontré me perturbó profundamente. La tierra donde ahora se encontraba el parque de casas rodantes había sido en su día el sitio del Hogar Millbrook para niños, un orfanato que se incendió en 1921, matando a 27 niños que habían sido encerrados en el sótano. Antes de eso, la tierra pertenecía a una secta religiosa cuyas creencias mezclaban el cristianismo con tradiciones mucho más antiguas y oscuras. Lo más inquietante eran los archivos de los periódicos. Cada 15 o 20 años, había informes de niños desaparecidos en la zona. A veces, familias enteras desaparecían. Las autoridades locales siempre proporcionaban explicaciones razonables. Familias mudándose de repente, niños escapándose, ahogamientos accidentales. Sin embargo, el patrón era inconfundible una vez que lo veía. Cuando regresé al remolque, descubrí que Ethan había desaparecido. El pánico me invadió mientras buscaba cada rincón de nuestro pequeño hogar. Luego salí corriendo llamando su nombre. Ninguno de los vecinos salió a ayudar. 3 agonizantes horas después, el oficial Jenkins llegó con Ethan en su patrulla. Mi hijo se veía tranquilo, ileso, pero extrañamente distante. Lo encontré vagando cerca del lago, dijo Jenkins, con una expresión ininteligible. Dijo que estaba siguiendo a sus amigos. Una vez que Jenkins se fue, me arrodillé ante Ethan. ¿Qué amigos, cariño? Me tenías aterrorizado. Los niños en el bosque, dijo simplemente. Querían mostrarme algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave de hierro de estilo antiguo. Me dieron esto. Dijeron que eres el único adulto que podría ayudarles. Tomé la llave, un peso frío en mi palma. ¿Ayudarlos cómo? Los ojos de Ethan se encontraron con los míos, demasiado serios para un niño de su edad. No pueden irse hasta que alguien cierre la puerta. La llave que Ethan me dio era vieja y pesada. Su diseño era ornamentado y victoriano. Durante días, lo llevé a todas partes, probándolo en cada cerradura que encontraba alrededor de nuestra caravana. Nada encajaba. Gracia apareció en mi puerta una tarde más, su rostro más surcado de preocupación que antes. Tu chico fue al bosque, afirmó. No era una pregunta. Sí, ¿cómo lo supiste? Siempre lo hacen. Los niños los llaman. Ella vio la llave en mi mano y se quedó boquiabierta. ¿De dónde sacaste eso? Ethan dijo que los niños en el bosque se lo dieron. La mano de Grace tembló mientras lo alcanzaba. Esto abre mi cobertizo. Nadie más debería tener esto excepto yo. Me llevó detrás de su tráiler donde había un cobertizo con candado, desgastado y gris. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Dentro, las paredes estaban cubiertas de papeles, fotografías, recortes de periódicos, una investigación que abarcaba décadas. He vivido aquí más tiempo que nadie, explicó Grace. Empecé a notar el patrón después de que desapareció la tercera familia. Todos los demás pretenden no ver. El cobertizo contenía diarios similares al de Amy Hayward, pero de diferentes niños, de diferentes décadas. Todos describían la misma entidad, el hombre vigilante que se encontraba al borde del bosque. Todos mencionaron susurros, voces llamando desde el bosque o el lago. Las historias abarcaban más de 70 años. La comunidad sabe, dijo Grace en voz baja. Siempre lo han sabido. Algunos creen que si sacrifican a una familia, el resto estará a salvo por un tiempo. Eso es monstruoso, susurró. El miedo convierte a las personas ordinarias en monstruos. Aquí hay un pacto de silencio. Cuando una familia es elegida, cuando sus hijos comienzan a verlo, los demás se apartan. Pretender no notar. Se dicen a sí mismos que es por el bien mayor. Entre la colección de Grace estaban las notas de Richard Hayward, dibujos detallados del parque de casas rodantes con marcas de X en varias ubicaciones, lugares donde había cavado, buscando algo. Él creía que había una fuente, explicó Grace. Algo bajo tierra alimentando el poder de la entidad. Se estaba acercando, por eso tuvieron que irse. ¿Tenían que ir a dónde? ¿Qué les pasó? Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Nadie lo sabe con certeza. Los que desaparecen, simplemente se han ido. No muertos, algo más, en otro lugar. Encontré registros de tierras que mostraban que el parque de casas rodantes fue construido en 1948, directamente sobre las ruinas del hogar de niños Millbrook. El orfanato había sido construido en terrenos que anteriormente pertenecían a una secta llamada los Vigilantes del Umbral, quienes creían que ciertos lugares formaban puertas naturales a otros reinos.
El incendio del orfanato no fue un accidente, susurró Gracie. Era un ritual que salió mal. Estaban tratando de abrir una puerta. Esa noche, le mostré a Ethan el mapa con las marcas de Richard Hayward. ¿Alguno de estos lugares te resulta familiar de lo que te mostró Amy o los otros niños? Ethan lo estudió cuidadosamente. Luego señaló un lugar no marcado en el bosque. Ahí es donde está el pozo. Dicen que baja para siempre. Al día siguiente llamé a Marcus, mi ex marido. A pesar de todo, él seguía siendo el padre de Ethan. Necesitaba que alguien más supiera lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, llegó al día siguiente, pálido y agitado. Deberías haberme dicho dónde vivías, dijo de inmediato. ¿Por qué lo haría? Dejaste bastante claro que no querías tener nada que ver con nosotros. Sus ojos recorrían nerviosamente la caravana. Mi abuela vivía aquí, en este parque de casas rodantes. Desapareció cuando yo tenía 7 años. Mis padres nunca hablaron de eso. Dijeron que se había mudado, pero yo sabía la verdad. Mi ira vaciló. ¿Sabías sobre este lugar? He estado investigándolo durante años. Por eso, dudó. Eso es parte de por qué las cosas se desmoronaron para nosotros. Me obsesioné con encontrar respuesta. Juntos, los tres nos aventuramos en el bosque, siguiendo tanto el mapa de Hayward como las indicaciones de Ethan. En un claro rodeado de antiguos robles, encontramos un pozo de piedra cubierto con una pesada tapa de madera. Las piedras estaban talladas con los mismos símbolos que en nuestro tráiler. Mientras Marcus me ayudaba a levantar la tapa, el oficial Jenkins apareció entre los árboles, con la mano descansando sobre su pistola en la funda. «Aléjate de ahí», ordenó. «Hay huesos ahí abajo», dije. «Pruebas de lo que les ha pasado a las familias desaparecidas». «¿Crees que no lo sabemos?». Jenkins escupió. «Este pueblo ha estado manejando esta situación durante generaciones. Lo mantenemos contenido. Mantenemos la paz. ¿Sacrificando a personas inocentes?», Marcus desafió. «Aceptando lo que no podemos cambiar». Jenkins gritó. «Alguien tiene que ser. Mejor una familia que todo el pueblo». Antes de que pudiéramos responder, otro oficial emergió de los árboles, con una expresión sombría. «Gracia Anderson está muerta. Suicidio aparente». Dejó una nota confesando haber interferido en múltiples investigaciones policiales. Se me heló la sangre. Grace, quien había intentado ayudarnos, se había ido. Esa tarde una tormenta se desató, repentina y violenta. Un rayo partió el cielo mientras la lluvia golpeaba nuestro techo de metal. La electricidad se fue en todo el parque de casas rodantes. En la oscuridad, podía ver linternas moviéndose entre los remolques. Algunos residentes estaban cargando coches, huyendo antes de que lo que temían pudiera suceder. Otros se reunieron en pequeños grupos, observando nuestro tráiler. «¿Tienen miedo de que hayamos interrumpido el patrón?», susurró Marcus asomándose por las persianas. «Que lo hemos empeorado». Ethan se sentó a la mesa, dibujando frenéticamente a la luz de las velas. Sus dibujos mostraban nuestro tráiler rodeado de oscuridad, con una puerta oculta debajo. En una esquina había escrito: «No está en el bosque, son los bosques». Mientras un rayo iluminaba de nuevo, me di cuenta con horror de que Ethan había desaparecido, la puerta trasera abierta a la tormenta. La lluvia caía a cántaros mientras Marcus y yo corríamos afuera llamando el nombre de Ethan. Los vecinos estaban en sus porches mirando, ninguno ofreciendo ayuda. Algunos hicieron gestos de protección mientras pasábamos. «Por aquí», dijo Marcus, señalando hacia el bosque donde sombras oscuras parecían moverse entre los árboles, demasiado altas y delgadas para ser humanas. Fuimos interceptados por un grupo de residentes liderados por el señor Pierce. «Hay una reunión del pueblo en el centro comunitario», dijo con gravedad. «Ambos tienen que estar allí. Nuestro hijo está desaparecido», grité por encima de la tormenta. «Esto concierne a tu chico», gritó otro residente. «Todos nuestros niños». Dentro del centro comunitario, casi todo el pueblo se había reunido. La hostilidad en la sala era palpable mientras Jenkins se plantaba ante ellos. «Durante generaciones hemos tenido un entendimiento con este lugar», anunció. «Toma lo que necesita». Y nosotros miramos hacia otro lado. Hemos tenido 15 años de paz desde los Hayward. Ahora estos forasteros lo han agitado de nuevo. Una mujer se levantó. «Mi hija dice que ahora también puede verlo. De pie fuera de su ventana». Otra voz. «El chico Miller no saldrá del bosque». La multitud se volvió hacia nosotros, con ira y miedo en sus ojos.
¿Qué han hecho?, gritó alguien. No hemos hecho nada, protesté. Estamos tratando de detener esto. El señor Pearson dio un paso adelante. El patrón está roto. Esta vez no esperará 15 años. Está hambrienta ahora. Quiere al niño, declaró un anciano de manera tajante. Dale lo que quiere, y tal vez el resto será perdonado. Marcus se lanzó hacia el hombre, pero fue retenido por otros. Ese es mi hijo de quien estás hablando. Jenkins levantó las manos para pedir silencio. Nadie está sacrificando a nadie, pero los Warren necesitan irse. Hoy, antes de que las cosas empeoren. ¿Y a dónde?, exigí. Los siguió a los Hayward, ¿verdad? Por eso se han ido sin dejar rastro. Un silencio atónito se apoderó de la habitación. Sabían que tenía razón. Mi abuela dejó algo atrás, dijo Marcus de repente. Por eso he estado buscando todos estos años. Ella le dijo a mi padre que había una manera de cerrarlo para siempre. Su carta mencionaba una cámara bajo el suelo. Como si en respuesta, el edificio tembló cuando un rayo cayó cerca. A través de las ventanas, pude ver que las extrañas sombras habían salido del bosque, ahora de pie en su borde, docenas de siluetas altas y delgadas iluminadas por los destellos de los relámpagos. Corrimos de regreso a nuestra caravana a través del aguacero. Los dibujos de Ethan estaban esparcidos por el suelo, formando una especie de mapa cuando se colocaban juntos. Mostraban la puerta de metal que había encontrado, y más allá de ella, túneles que conducían a una cámara central. Necesitamos encontrarlo, dije, agarrando una linterna. Detrás del remolque, la puerta de metal que había descubierto estaba abierta de par en par. La lluvia caía en cascada por los escalones de concreto hacia la oscuridad de abajo. Él está ahí abajo, susurré, sabiendo de alguna manera que era cierto. Mientras nos preparábamos para descender, un convoy de vehículos llegó. Los residentes salieron en masa, algunos llevando escopetas, otros con armas improvisadas. Deténganlos, Jenkins ordenó. Nos condenarán a todos. Marcos se posicionó entre yo y la multitud. Ve, gritó. Encuentra a Ethan. Los detendré. Me sumergí en la oscuridad, el sonido de la lucha desvaneciéndose detrás de mí. El haz de mi linterna reveló no solo una bodega, sino un túnel que se extendía por debajo de toda la propiedad. Ladrillos antiguos dieron paso a muros de piedra más viejos. Los símbolos de nuestro tráiler estaban tallados por todas partes, algunos frescos, otros desgastados por los siglos. A lo largo de una pared, encontré el último trabajo de Hayward, herramientas, mapas y lo que parecía ser explosivos caseros. Había estado planeando destruir algo aquí abajo. El agua goteaba por las paredes mientras la tormenta rugía arriba, formando patrones antinaturales que parecían seguirme. En algunos lugares el agua se agrupaba en formas casi como manos que emergían de la piedra. El túnel se abría a un espacio más grande, lo que debió ser parte del antiguo sótano del orfanato. Zapatos y juguetes de niños de diferentes épocas estaban esparcidos por el suelo, preservados en el aire fresco y seco, y en las paredes, cientos de dibujos. El hombre vigilante, el bosque, el pozo, niños siendo llevados. Un sonido de chapoteo me atrajo más adentro. ¿Ethan?, llamé, mi voz resonando. Mamá. Su respuesta vino de adelante, donde el sótano daba paso a algo mucho más antiguo, una cámara circular con una puerta de piedra incrustada en la pared de fondo. Símbolos cubrían cada pulgada de la antigua puerta, que estaba parcialmente abierta, una grieta de oscuridad absoluta visible entre la puerta y el mar. Ethan estaba de pie en el centro de la cámara, rodeado de formas tenues y translúcidas, los contornos fantasmales de niños de diferentes épocas. Entre ellos, reconocí a los niños Hayward por sus fotos. Han estado tratando de decirnos, dijo Ethan con calma. La puerta tiene que cerrarse. Los niños fantasmas señalaron todos la puerta de piedra con su brecha imposiblemente negra. ¿Qué hay al otro lado?, susurré. El lugar entre lugares, respondió Ethan, su voz extrañamente adulta. ¿Dónde nos mantiene? Como si en respuesta, manos pálidas se extendieron a través de la rendija de la puerta. Las manos de niños desaparecidos hace mucho tiempo, incluyendo a una niña que de alguna manera sabía que era Lily Hayward. El agua se vertía en la cámara mientras la tormenta se intensificaba arriba. Los niños fantasmales se movían inquietos alrededor de Ethan, sus voces susurrantes se mezclaban con el sonido del agua que corría. Nunca fue solo una cosa llevándose a la gente, explicó Ethan,
sus ojos reflejando algo antiguo. El director del orfanato encontró magia antigua en este lugar. Hizo un pacto con algo del otro lado. Cada generación tiene que ser alimentada. ¿Alimentada de qué?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. Miedo, dolor, vidas atrapadas entre. Señaló a los niños fantasmas. Los mantiene medio aquí, medio allí. No vivos, no muertos. Escuché gritos del túnel detrás de mí. Marcus y los habitantes del pueblo, acercándose. Amy me mostró todo, continuó Ethan. El señor Hayward descubrió la verdad. Intentó destruir la puerta, pero lo atraparon antes de que pudiera terminar. Todos ellos salieron adelante. El fantasma de una mujer se materializó junto a Ethan, la señora Hayward. Me di cuenta con sorpresa. Aunque era transparente, podía ver su desesperación, su tristeza. Dice que podemos terminar lo que ellos empezaron, tradujo Ethan. Pero alguien tiene que cerrarlo desde el otro lado. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. ¿Quieres decir que alguien tiene que sacrificarse? ¿Quedarse atrapado? Es la única manera de liberar a los ya atrapados y detenerlo para siempre. Marcus irrumpió en la cámara, seguido por Jenkins y varios otros que se detuvieron en seco al ver a los niños fantasmas. Querido Dios, susurró alguien. La ira de la multitud se había transformado en horror al presenciar las consecuencias de la conspiración de silencio de su pueblo. Entre ellos estaba el agente inmobiliario que me había vendido la caravana, su rostro ceniciento de culpa. Lo sabías, lo acusé. Usted vende deliberadamente a familias con niños. Pensamos que estábamos protegiendo el pueblo, dijo Jenkins débilmente. Marcus se abrió paso entre ellos para alcanzarnos. Encontré las últimas notas de mi abuela. Ella sabía sobre este lugar. Estaba tratando de exponerlo cuando desapareció. Detrás de él, el túnel comenzó a colapsar mientras el suelo de arriba se movía. El agua entraba más rápido ahora, ya hasta los tobillos en la cámara. No tenemos mucho tiempo, dijo Marcus mostrándome los papeles que había traído. Hay un ritual para sellarla permanentemente. Los niños fantasmas se movieron para formar un círculo alrededor de la puerta, con las manos entrelazadas. Comenzaron una canción sin palabras que vibró a través de la cámara. La grieta en la puerta se ensanchó ligeramente. Ellos pueden iniciarlo, explicó Ethan, pero necesitan energía viva para terminarlo. La frontera entre mundos parecía desvanecerse. A través de la brecha que se ensanchaba, podía ver reflejos distorsionados de nuestro mundo. La familia Hayward, atrapada, acurrucada junta, otros niños y padres desaparecidos de décadas pasadas. Su prisión parecía una versión retorcida y gris de nuestro parque de casas rodantes, perpetuamente envuelta en nieve. Voy a entrar, dijo Marcus de repente. No, le agarré el brazo. Tiene que ser yo, Sam. Soy yo quien te llevó a este lugar con mi obsesión y mi traición. Déjame hacer esta única cosa bien. Antes de que pudiera responder, la cámara tembló violentamente. Los escombros cayeron desde arriba mientras el techo comenzaba a ceder. La entidad estaba luchando, tratando de proteger su terreno de caza. Detrás de nosotros, los habitantes del pueblo luchaban por escapar mientras los túneles se derrumbaban. Algunos fueron arrastrados hacia atrás por sombras similares a tentáculos que emergían de las propias paredes. A través del caos, el fantasma de Grace apareció de repente, señalando mi brazo. Mirando hacia abajo, noté un símbolo allí, el mismo de la puerta, aparentemente dibujado en ceniza. No lo había notado antes. Grace te marcó antes de morir, dijo Ethan con repentina comprensión. Sabía que necesitarías protección. Mientras el mundo se desmoronaba literalmente a nuestro alrededor, el rostro de Ethan se iluminó con una repentina inspiración. Mamá, sé qué hacer. Amy me lo acaba de mostrar. Hay otra manera, pero tienes que confiar en mí completamente. ¿Qué manera?, pregunté desesperadamente. La puerta necesita un guardián, no un prisionero. Alguien conectado a ambos lados que pueda mantenerla cerrada para siempre. Me miró, mi valiente, imposible niño, que de alguna manera entendía cosas que ningún niño debería saber. Puedo usar mi conexión con Amy. Podemos hacerlo juntos, sellarlo desde ambos lados a la vez, sin que nadie quede atrapado. Sonaba imposible. Pensamiento mágico de un niño desesperado. Pero cuando los niños fantasmas asintieron en acuerdo, sus rostros esperanzados por primera vez, me di cuenta de que podría haber algo de verdad en ello. ¿Cómo?,
Pregunté mientras la cámara seguía desmoronándose a nuestro alrededor. Necesito que me creas, dijo Ethan simplemente. ¿Eso es todo? Solo cree que lo que estás viendo es real. La cámara tembló violentamente mientras más agua entraba, ahora alcanzando nuestras rodillas. Los niños fantasmas mantenían su círculo alrededor de la puerta, sus etéreas formas parpadeando como llamas de vela en una corriente de aire. A través de la brecha que se ensanchaba, podía ver a los Highwares atrapados extendiendo sus manos hacia nosotros, tan cerca pero a la vez increíblemente lejos. Existe entre mundos, explicó Ethan con urgencia. Mitad aquí, mitad en otro lugar. Por eso es tan poderoso, y por eso ha atrapado a esas personas entre. Son su ancla a nuestro mundo. No entiendo cómo sabes todo esto, dije, agarrando sus hombros. Amy me lo dijo. Ha estado aprendiendo durante 15 años. Señaló a la chica fantasmal que estaba más cerca de él. La entidad los mantiene conscientes como parte de la tortura. Pero han estado observando, escuchando. Los niños entienden más de lo que uno se da cuenta. Marcus dio un paso adelante, con los papeles aún aferrados en su mano. Las notas de mi abuela mencionan un ritual que requiere sangre de ambos lados de la puerta. Por eso nunca lo han cerrado. No hay forma de coordinarse con los atrapados dentro. Pero yo puedo, dijo Ethan. A través de Amy. El fantasma de la señora Hayward se acercó a nosotros, sus manos transparentes, moviéndose en patrones complejos que de alguna manera transmitían un significado. Ethan asintió como si entendiera perfectamente. El director del orfanato ató una entidad antigua a esta tierra a través de un sacrificio, tradujo. Existe a través de la puerta, pero también se alimenta de ella. Necesita miedo y dolor de nuestro mundo. Como un parásito, murmuró Marcus. El ciclo puede romperse, continuó Ethan, pero la puerta necesita un guardián que entienda a ambos lados, una persona puente. De repente comprendí lo que estaba sugiriendo. No, absolutamente no. No te estás sacrificando, Ethan. No sacrificio, corrigió. Conexión. Ya estoy conectado con Amy. Si sincronizamos nuestras acciones en ambos lados de la puerta exactamente, podemos convertirla de una puerta de alimentación a una frontera sellada. Otro temblor violento hizo que los escombros cayeran a nuestro alrededor. El agua seguía subiendo, ahora a la altura de nuestra cintura. Desde los túneles llegaban gritos mientras los habitantes del pueblo luchaban por escapar de la estructura en colapso y de los tentáculos de sombra que se extendían hacia ellos. A través de la brecha noté que el mundo atrapado también estaba cambiando, estructuras colapsando, la niebla gris girando violentamente. Él sabe lo que estamos tratando de hacer, advirtió Marcus. El círculo de los niños fantasmas se apretó. Sus formas se volvieron más sólidas a medida que concentraban su energía. Su canción susurrante se volvió más fuerte. Las palabras seguían siendo incomprensibles, pero la desesperación detrás de ellas era clara. Necesitamos actuar ahora, insistió Ethan. La tormenta está debilitando completamente la frontera entre mundos. Esa es nuestra ventaja. Miré a mi hijo, mi niño de 8 años canalizando de alguna manera una sabiduría más allá de sus años. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Dime qué hacer. Ethan nos dirigió a posiciones alrededor de la puerta. Marcus y yo nos enfocaríamos en la puerta física misma, mientras Ethan mantenía la conexión con Amy, al otro lado. Los niños fantasmas amplificarían su energía combinada. Cuando diga ahora, instruyó Ethan. Todos empujamos la puerta para cerrarla mientras Amy y los demás tiran desde su lado. El símbolo en el brazo de mamá ayudará a completar el sello. Mientras tomábamos nuestras posiciones, la entidad finalmente se manifestó por completo, una masa retorcida de oscuridad, agua y tierra, que se derramó por la rendija de la puerta. No tenía una forma definida, cambiando constantemente entre formas, figuras humanas alargadas, árboles retorcidos, agua fluyendo. La temperatura se desplomó al entrar en nuestro mundo. Varios habitantes del pueblo que habían permanecido en la cámara gritaron de terror. El señor Pearson cayó de rodillas, sus ojos abiertos de par en par por el reconocimiento. Lo vi, susurró. Hace 15 años, cuando se llevó a los Hayward. No hice nada. La entidad avanzó, tentáculos de oscuridad extendiéndose hacia Ethan. El círculo de los niños fantasmas vaciló mientras luchaban contra su poder. Sin pensarlo, me lancé entre la entidad y mi hijo. En el momento en que su oscuridad me tocó, un frío agonizante recorrió mi cuerpo.
Visiones inundaron mi mente. Cada miedo, cada dolor que había experimentado, se amplificó 1000 veces. A través del tormento escuché a Ethan gritar: «Ahora, empuja ahora». Con cada onza de fuerza que me quedaba, empujé contra la puerta de piedra junto a Marcus. Al otro lado, podía ver débilmente a Amy y a las otras almas atrapadas tirando desde su lado. La entidad chilló. Un sonido como el viento a través de vidrio roto, mientras quedaba atrapada entre el espacio que se cerraba. «El símbolo», Ethan gritó. «Presiona tu brazo contra la puerta, mamá». Golpeé mi brazo marcado contra la piedra. El símbolo que Grace había dibujado allí ardía como fuego, pareciendo derretirse en la puerta misma. La canción de los niños fantasmas alcanzó un crescendo mientras Ethan y Amy, de alguna manera visibles en ambos lados simultáneamente, recitaban palabras en un idioma que no reconocía. La entidad luchó ferozmente, sus tentáculos azotando la cámara, agarrando a Jenkins y arrastrándolo, gritando hacia la brecha. Marcus se lanzó para agarrarlo, pero llegó demasiado tarde. La mitad del oficial desapareció a través de la abertura, estrechándose antes de que la puerta lo aplastara, su sangre salpicando la antigua piedra. «Su sangre completa el sello», Ethan gritó sobre el caos. Con un último y tremendo esfuerzo, forzamos la puerta a cerrarse. Cuando los bordes se encontraron, una luz cegadora estalló de la costura, recorriendo los símbolos tallados en su superficie. La entidad dio un último y terrible grito mientras era cortada, parte atrapada más allá, parte destruida en nuestro mundo. Por un momento, no pasó nada. La cámara cayó en silencio excepto por nuestra respiración laboriosa y el agua que seguía fluyendo. Entonces los niños fantasmas comenzaron a cambiar. Sus formas translúcidas se volvían más brillantes, más definidas. Uno por uno, sonrieron a Ethan antes de disolverse en puntos de luz que ascendieron a través del techo que se derrumbaba. Vi un destello de Amy y Lily Hayward tomándose de las manos mientras desaparecían. A través de los últimos momentos de su presencia, vi destellos de las personas atrapadas en el otro reino, los Hayward, Grace, la abuela de Marcus, y muchos otros, sus espíritus finalmente liberándose, avanzando hacia lo que viniera después. «Funcionó», susurró Ethan, tambaleándose de agotamiento. «Están libres». La habitación continuó colapsando a nuestro alrededor. La puerta sellada se mantuvo firme, pero los túneles y la cámara no pudieron resistir el daño de arriba. «Necesitamos salir ahora», instó Marcus, levantando a Ethan en sus brazos. Luchamos a través de túneles inundados, ayudando a los pocos habitantes del pueblo que quedaban a medida que avanzábamos. El señor Pearson nos llevó a un pozo de mantenimiento que conectaba con el sistema de drenaje de tormentas. Emergimos a media milla de distancia, colapsando en el césped mojado, mientras los relámpagos aún destellaban sobre nosotros. Desde esta distancia, podíamos ver que el parque de casas rodantes estaba en caos. Varios remolques habían sido aplastados por árboles caídos. Otros se quemaron a pesar de la lluvia. La gente corría en todas direcciones, huyendo de la oscuridad que se había derramado en nuestro mundo antes de que la puerta se cerrara. Ethan yacía entre Marcus y yo, pálido pero consciente. «¿De verdad terminado?», le pregunté. Asintió lentamente. «La puerta está cerrada, pero alguien tiene que asegurarse de que se mantenga así». «¿Qué quieres decir?». «Una parte de mí y de Amy siempre estará conectada a ello, como guardianes, no atrapados, solo conscientes». Sus ojos se cerraban por el cansancio. «A veces tendré sueños». «Está bien, vale la pena liberarlos a todo». Lo abracé con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. Mi hijo nos había salvado a todos, y al hacerlo había asumido una carga que ningún niño debería llevar. Sin embargo, cuando me miró vi paz en sus ojos, no trauma. «Están diciendo gracias, mamá. Todos ellos han estado esperando tanto tiempo que alguien los ve». A medida que la tormenta finalmente comenzaba a amainar, vimos la primera luz del amanecer romper sobre lo que quedaba del Meadbrook Trailer Park. Las sombras habían desaparecido del borde del bosque. La sensación opresiva que había estado presente en el lugar desde nuestra llegada se había disipado, reemplazada por una sombría quietud, como una habitación de hospital después de que una larga enfermedad finalmente ha terminado. Marcus tomó mi mano. «Lo siento mucho, Samantha, por todo. Nunca imaginé». «Estabas buscando a tu abuela todo el tiempo», dije suavemente. «Por eso desapareció el dinero, tu investigación, tu obsesión». Asintió, la vergüenza evidente en su rostro.
Debería haberte dicho. Debería haberte confiado. Ambos guardamos secretos, admití. Pero no más. A medida que los vehículos de emergencia comenzaban a llegar de pueblos vecinos, miré hacia abajo a Ethan, quien finalmente se había quedado dormido entre nosotros. Mi extraordinario niño que había enfrentado la oscuridad y elegido la conexión sobre el miedo. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. 6 meses después, estoy de pie en la ventana de nuestro pequeño apartamento en una ciudad a 300 kilómetros de Millbrook, viendo a Ethan construir un muñeco de nieve en el patio de abajo. Su risa sube hasta mí, normal y despreocupada. La mayoría de los días, nunca sabrías lo que él experimentó. El parque de casas rodantes, Millbrook, fue declarado zona de desastre después de la tormenta. Los informes oficiales culparon el colapso estructural de antiguos túneles mineros debajo de la propiedad. Términos técnicos como hundimiento del suelo y contaminación del agua subterránea reemplazaron la verdad en los documentos gubernamentales. La tierra fue condenada, considerada permanentemente insegura para la habitabilidad. Solo aquellos de nosotros que estuvimos allí sabemos lo que realmente sucedió. Sigo en contacto con Marcus, quien sobrevivió a sus heridas y ha dedicado los recursos de su empresa de inversiones a investigar sitios similares en todo el país. Ha identificado 3 ubicaciones potenciales con patrones similares a Millbrook, lugares donde las desapariciones abarcan generaciones y los locales mantienen conspiraciones de silencio. Trabaja en silencio, cuidando de no atraer la atención de cualquier otra entidad que pueda existir en los oscuros rincones de nuestro mundo. Ethan todavía habla con Amy a veces. Su conexión ha disminuido pero no ha desaparecido por completo. Él lo describe como hablar por teléfono con una señal realmente mala. A través de estas débiles comunicaciones, hemos aprendido que los Hayward y otras familias atrapadas han pasado a lo que venga después de la vida. La puerta permanece sellada, con Ethan y Amy sirviendo como guardianes distantes, conscientes de su existencia sin estar atados a ella. Las pesadillas que lo atormentaban esas primeras semanas han disminuido. Ahora solo sueña con la puerta una vez al mes, generalmente durante la luna llena. Solo revisando, lo llama con un encogimiento de hombros, esta responsabilidad que lleva con tanta casualidad. He empezado a escribir todo, disfrazando nuestra experiencia como una novela. Algunas verdades solo son creíbles cuando se presentan como ficción, pero quizás alguien que necesite escucharla reconocerá la advertencia bajo la historia. La semana pasada, visitamos un pequeño memorial erigido al borde de lo que una vez fue Millbrook Trailer Park. El terreno sigue cercado, considerado inseguro para el desarrollo. Las rosas silvestres han comenzado a reclamar el claro donde una vez estaban los remolques. La naturaleza sanando lo que la humanidad dañó. Dejamos dibujos de Ethan y Amy en el sitio, imágenes de puertas firmemente cerradas, de niños jugando seguros bajo la luz del sol. Un recordatorio de que alguien finalmente recordó a los que estaban atrapados. Alguien finalmente luchó contra la oscuridad. La investigación gubernamental sobre el desastre descubrió décadas de casos de personas desaparecidas que habían sido deliberadamente enterrados por los funcionarios locales. Las familias a las que se les había dicho que sus seres queridos simplemente habían dejado la ciudad finalmente están recibiendo reconocimiento, sino respuestas completas. Por la noche Ethan y yo dormimos tranquilamente. No hay sombras acechando en nuestras ventanas. No susurros vienen de rincones vacíos. El peso de los secretos se ha levantado de nuestros hombros. Sin embargo, a veces noto cosas que me hacen dudar, como la niña en la nueva escuela de Ethan, que dibuja símbolos familiares en los márgenes de su tarea de matemáticas. O el patrón de familias desaparecidas que Marcus ha identificado en un pueblo a 3 estados de distancia. Nuestra puerta está cerrada, pero me pregunto cuántas otras permanecen abiertas, esperando a alguien lo suficientemente valiente para ver lo que otros pretenden no notar. Ese es el final de nuestra historia. Si tuvieras que enfrentar lo que hizo Samantha, ¿habrías tenido el valor suficiente para quedarte y luchar? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si quieres más cuentos como este, suscríbete y apoya a nuestro canal. Ahora, haz clic para descubrir nuestra próxima emocionante historia.